porque somos poquitos y así podemos interactuar mejor. ¿Qué es lo que una mamá anhela o espera de sus hijos? Sí, pero vos como mamá, ¿qué esperas? ¿Cuál es tu anhelo? Cuando son chiquitos, por ejemplo, ¿qué esperamos? ¿Cómo? Que sean obedientes. Esa creo que es una de las cosas que más anhelamos las mamás, ¿no? Que cuando uno le dice algo, lo hagan en la adolescencia, ¿sí? Ordenar tu cuarto, anda a bañarse, peinarte, hace esto, y estamos ahí a veces renegando con nuestros hijos, ¿no? Nosotros, como hijos, como mamás, esperamos de nuestros hijos obediencia. ¿Qué piensan ustedes que Dios, como nuestro papá, espera de nosotros? Obediencia. Ahora, muchas veces nosotros exigimos a los nuestros, pero nosotros no nos exigimos a nosotros mismos en obedecer al Señor, en agradarle al Señor, en traer alegría a su corazón. Y eso es tan fácil. Es tan fácil porque solamente requiere de nosotros obediencia. ¿Sí? Requiere que nosotros pongamos todo nuestro Espíritu Santo. Bien, quiero que me acompañen. Primeramente vamos a ver el caso de dos mujeres. Ahora que no me quiero pasar. Vamos al libro de Lucas. Lucas 7, versículos 11 al 17. Dice así la palabra del Señor. Poco después Jesús fue con sus discípulos a la aldea de Naín. Estamos todos ahí. Yo tengo la versión Nueva Traducción Viviente porque me gusta, que es un poquito más explicativa que la Reina Valera. Yo la uso de preferencia nada más, pero ustedes pueden seguir la lectura. Poco después Jesús fue con sus discípulos a la aldea de Naín, y una multitud numerosa lo siguió. Cuando Jesús llegó a la entrada de la aldea, salió una procesión fúnebre. El joven que había muerto era el único hijo de una viuda, y una gran multitud de la aldea la acompañaba. Cuando el Señor la vio, su corazón rebosó de compasión. No llores, le dijo. Luego se acercó al ataúd y le tocó, y los que cargaban el ataúd se detuvieron. Joven, dijo Jesús, te digo, levántate. Entonces el joven muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús lo regresó a su madre. Vamos a ver un poquito el contexto, ¿sí?, de qué es lo que estaba sucediendo. Cuando nosotros vamos un poquito más arriba, en los primeros versículos del pasaje, dice que Jesús estaba en Capernaum. Y una de las cosas que me llama la atención, y yo quiero animarles a que ustedes tomen el tiempo de leer la palabra de Dios. Si no tienen una Biblia, uno de los pastores les van a conseguir una, pero tengan el hábito de leer la palabra. Jesús estaba en Capernaum, estaba haciendo unos milagros allá. Y después Lucas, el autor del libro, nos dice que Jesús se estaba dirigiendo a una ciudad pequeña, a una aldea pequeña que se llama Naín. Lo que me llamó la atención es que de los evangelios, ¿sí?, los 4 evangelios, el único libro que menciona a la viuda de Naín es el libro de Lucas. Tengo que haber tardado entre 1 o 2 días poder llegar de Capernaum a Naín. Imagínense que en esa época no había Uber, no había Cali, no había Didi, ¿sí?, no había colectivo, había que manejarse caminando o a caballo. Entonces, y otro dato que nos dice acá el autor es que había una gran multitud. O sea, si había mucha gente, evidentemente no iban a ir a un paso rápido, iban despacio, ¿sí? Así que muy probable que tardaron entre día y medio, 2 días de llegar de Capernaum. Y fíjense lo que dice, ¿no? Dice que Jesús llega justo a la entrada del pórtico, de la puerta de la aldea, y sale el cortejo fúnebre.
Jesús llega y el cortejo está saliendo. Y eso me da a mí la pauta de que Dios nunca llega tarde. Sigamos un poquito. Entonces, ¿qué significaba ser una viuda en los tiempos de Jesús? Significaba que iba a tener una condición de aislamiento social, marginada, era una clase social vulnerable, tendría que depender, si era el caso que su esposo tuviera familia o ella tenía familia, tendría que depender de sus familiares, de lo que la gente le quería dar, de la sobra o de la limosna, de la caridad. La condición de una persona viuda en esa época era de cuál iba a ser su futuro. Ya no tenía esposo, su único hijo ahora falleció. ¿Qué iba a hacer de mí? ¿Sí? Dice que ella sale llorando, desconsolada, detrás del féretro de su hijo. En esa época eran unas lápidas, ¿sí? Eran como unas piedras donde ponían el cuerpo del muerto y salían con las personas que le acompañaban. Entonces, cuando el dolor no nos permite ver la presencia de Jesús, cuando nosotros nos aferramos al dolor, al daño que nos hicieron, a la falta de perdón, al resentimiento, a la amargura, cuando nosotros nos aferramos a eso, no nos permite ver a Jesús. Ella seguramente, yo me imagino, estar toda la noche, porque dice en otro pasaje nos muestra que era temprano en la mañana, el haber pasado toda la noche llorando, los ojos rojos, hinchados, del dolor, del llanto, de la desesperanza, de la incertidumbre de lo que iba a pasar en el futuro, no sabía. Seguramente ya no tenía parientes que podían redimirla, como pasó con Ruth. ¿Sí? Si recordamos Ruth en el Antiguo Testamento, que un familiar de su esposo se casa con ella para redimirla, como era la costumbre, a lo mejor ella ya no tenía alguien que pudiera redimirla, que pudiera darle esa cobertura para que ella pudiera tener esa solvencia, al féretro. ¿Y qué pasa? Bueno, el versículo 13 dice: cuando el Señor la vio, su corazón rebosó de compasión y no llores, le dijo. La compasión del Señor al ver el dolor de esta mujer que había perdido su única esperanza. ¿Sí? Y el Señor se compadeció de ella. Jesús estaba prohibido. Jesús estaba rompiendo un paradigma, una idea de esa época. Jesús estaba rompiendo una ley por compasión, porque era ofrenda, porque estaban inmundos. Pero Jesús, ¿qué hace? A la vista de todos, de la multitud que le seguía a él y de la multitud que iba acompañando a la mujer, ¿qué hizo Jesús? Tocó la lápida. Y dice que se detuvieron, seguramente asombrados, preguntándose, pero Dios, ¿pero qué está haciendo este hombre? Y en eso, Jesús está rompiendo, ¿sí?, aquellas ataduras mentales que nosotros muchas veces tenemos, religiosas, que nos han atado por años. Y Jesús lo está rompiendo para devolverle la esperanza a una mujer, a una persona, y también a este joven, ¿sí?, y también a su hijo. Porque me imagino que en su momento de verse morir, se daba cuenta que estaba dejando a su mamá. De la multitud, y alababan a Dios diciendo: un profeta poderoso se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado hoy a su pueblo. Y esta noticia se expandía. ¿Sí? Jesús en ese momento. Y allí dice que Jesús, una vez que el joven resucita, se lo entrega a su madre. Lo que era luto, lo que era lamento, lo que era tristeza, lo convierte en alegría. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero importante, ¿no?, que podamos